Buenos días, hermanos, les saludo con la paz del Señor y también saludamos a nuestros amigos y hermanos que nos ven por el internet y también a aquellos que nos ven por este medio de comunicación. Hoy día vamos a continuar con nuestra serie El sacrificio de Jesús. Este es el tema número 4. Y la enseñanza de hoy titula No sea como yo quiero, sino como tú. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 26. Versículos 30 y lo vamos a leer hasta el 31. Así dice el Señor. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Entonces, hermanos, vamos a recordar que la semana pasada vimos cómo Jesús instituyó un nuevo pacto. Gloria a Dios. Y estaban ahí después de haber terminado la cena pascual, o ya mejor dicho, después de que Jesús también instituyó la Santa Cena, ellos salieron, gloria a Dios, del aposento alto, después de que cantaron el himno, y dice que se fueron al monte de los olivos. Ahora, si nosotros somos observadores, nos daremos cuenta que les dice a los 11 discípulos que se iban a escandalizar de él. A ver, repasemos el versículo 31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. O sea, no solamente, gloria a Dios, fue Pedro, como muchos piensan. Aquí está diciendo claramente Jesús que todos los apóstoles se iban a escandalizar de él. Anoten eso, ténganlo retenido en su mente, que todos los apóstoles. Y escandalizar aquí significa tropezar, significa hacer alboroto. Es decir, los sentimientos de los apóstoles, sus emociones, los iban a traicionar. ¿Por qué? ¿Qué dice a continuación? Porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y Jesús cita al profeta Zacarías. Vayamos a Zacarías capítulo 13, es el último libro del Antiguo Testamento, para que no estén, perdón, es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 13, versículo 7. Miren lo que dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Entonces eso ya estaba profetizado, ya estaba escrito. Por eso, hermanos, nosotros como cristianos debemos dar énfasis a lo que está escrito, porque todo lo que está escrito, hermanos, se va a cumplir. Aún, hermanos, en nuestras oraciones, en nuestras peticiones, gloria a Dios, cuando hacemos al Señor, cuando vamos a hablar con alguien, vamos a predicar la palabra de Dios, todo tiene que ser conforme a la palabra de Dios, hermanos. Lastimosamente, gloria a Dios, hay muchos cristianos el día de hoy que después de esta pandemia, después de esta escasez económica, muchos oran para que el mundo mejore. Pero ¿será que el mundo va a mejorar? ¿No? ¿Será que las cosas van a mejorar en este mundo? No. Van a ir de mal en peor. ¿Por qué? Porque escrito está, gloria a Dios, que la maldad del hombre va a aumentar, ¿sí o no? Escrito está que va a haber guerras, rumores de guerras, ¿sí o no? Escrito está que va a haber pestilencias, va a haber hambrunas, va a haber terremotos. Escrito está, gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que apegarnos a la palabra, gloria a Dios, y defenderla, aun si fuera
con nuestras propias vidas. Ese es el énfasis del cristiano. ¿Están entendiendo? Amén. Gloria a Dios. Volvamos a Mateo capítulo 26. Gloria a Dios. Estén atentos, no se distraigan. Gloria a Dios. Mateo capítulo 26. Ahora nos toca el versículo, gloria a Dios, 32. Pero después que haya resucitado, o sea, aquí está hablando Jesús en primera persona, después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Qué afirmación más extraordinaria, hermanos? ¿Qué líder eclesiástico dijo alguna vez esto? No lo dijo ni Buda, no lo dijo ni Mahoma, ni ningún líder de ninguna otra religión. Pero miren aquí cómo Jesús, con estas palabras, está demostrando que es Dios, el soberano. Pero después, gloria a Dios, aleluya, de que haya resucitado, voy a resucitar, iré delante de vosotros a Jerusalén. ¿Qué afirmación más extraordinaria, hermanos? Que ningún hombre puede hacer, solamente Dios. Con toda esa seguridad, ¿sí o no? Amén, gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué más dice? Versículo 33. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Hermanos, y aquí vemos a un Pedro precipitado, acelerado, guiado por sus sentimientos y por sus emociones. Y no solamente eso, un Pedro autosuficiente que confiaba en sí mismo. Gloria a Dios. Y lastimosamente Jesús tuvo que tratar con Pedro. Y por eso mismo también tiene que tratar con muchos de nosotros. Amén. Porque estamos así como Pedro. Somos autosuficientes. Gloria a Dios. Somos acelerados, nos dejamos llevar por nuestras emociones. Y en ese momento de emoción, Señor, sí, yo creo en ti, yo te seguiré. Y no me importa lo que venga, yo no te voy a fallar. Pero la primera prueba, ¿qué pasa? Lo niegas, te apartas del camino. ¿Sí o no? Amén, gloria a Dios. ¿Todo esto por qué? Porque pensamos que las fuerzas vienen de nosotros. Creemos que somos más fuertes que Dios, pero todo eso es un error, hermanos. Aleluya. ¿Están entendiendo? Amén, gloria a Dios, aleluya. Aleluya. ¿Qué más dice? Miren lo que dice a continuación. Jesús lo va a poner en su lugar. Versículo 34. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Por eso la Biblia también dice en otra parte que por nuestras palabras seremos juzgados. Hermanos, no podemos, gloria a Dios, tratar de ser superiores a Dios. No podemos tratar de ser mejores que Dios, hermanos. ¿Ustedes creen que Dios se equivoca? Jamás, nunca. Pero nosotros, cada día, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo el discípulo va a querer corregir al maestro? ¿Cómo el discípulo va a querer saber más que el maestro? Y por eso Dios tuvo que tratar con el carácter de Pedro. Por eso, hermanos, no se dejen guiar por sus emociones, por sus sentimientos. Cuando ustedes se vayan a comprometer en algo con Dios, piénsenlo antes de hacerlo. Inclusive cuando hay gente nueva dentro de la iglesia, no es decirles y animarles por animarles. Hermanito, ¿no quieres pasar a recibir a Jesús? No, no es así. ¿Qué dice la Biblia respecto a esto? Piénsenlo bien, analícenlo. No vaya a ser que a media construcción
No tengas lo necesario para terminar la construcción. Y pone ahí, gloria a Dios, 2 analogías, 2 enseñanzas. Cuando viene un rey con 20,000 y tú quieres ir a la guerra con 10,000, piénsalo. Porque una vez que tú dices, Señor, yo te voy a seguir, no hay vuelta atrás. Y no puedes decir, es que hablé en mi necedad, es que hablé de lo que no sabía, no. Por eso es que no se puede obligar ni presionar a las personas para convertirse al Señor. Cada persona tiene que saber lo que está haciendo. Cualquier promesa, cualquier compromiso que tú hagas con Dios, piénsalo. Y no te dejes llevar en tu emoción ese momento. Señor, yo te voy a servir, y yo voy a ser pastor, o yo voy a hacer esto, un misionero. Pero cuando llega la hora, te das la vuelta. Cuando llega la hora, retrocedes. Y la Biblia claramente dice que todo aquel que tome el arado y mira atrás, no es digno de mí. No eres digno de ser su discípulo. Piénsalo, analízalo. Si realmente quieres servir a Dios o no. Pero aquí, Pedro, en su autosuficiencia, no, Señor, yo aunque hasta la muerte voy a ir contigo. ¿Y fue a la muerte? ¿Qué pasó? Se cumplió lo que el Señor dijo. Esta noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y todo esto pasó por ser autosuficiente. Si Pedro hubiera sido humilde, si él hubiera dicho, Señor, si tú me das las fuerzas, la fortaleza, seguramente lo haré. Pero no es con mis fuerzas, Señor. Si hubiera evitado esa prueba. Por eso, antes de hablar, hermano, piensa. ¿Estás entendiendo? Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, no significa esto que la boca tenga poder. No, por favor. Sino, a veces hablamos por demás, nos comprometemos con Dios en ciertas cosas y no lo cumplimos. Y ahí es el pecado. ¿Están entendiendo? Amén. Seguimos avanzando. Gloria a Dios. Y no solamente fue Pedro el insistente, porque mira lo que dice el versículo 35. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y quería insistir Pedro. Quería insistir. No, Señor, no. Es como si le estuviera diciendo, Señor, tú te estás equivocando, pero yo no. ¿Se imaginan eso? Hermanos, seamos humildes. Cualquier cosa que vayamos a hacer en esta vida, lo hagamos con humildad. Gloria a Dios. Por eso todos esos que se jactan, Santiago mismo lo dice en el capítulo 4, que aquellos que yo traficaré, iré y ganaré, y me haré rico, que este año voy a multiplicar. Hermanos, eso es hablar con soberbia. Porque si el Señor no quiere, no vas a tener ni habas. ¿Estás entendiendo o no? Hay que hacer con humildad, Señor, si tú quieres. Pero aquí Pedro quiso corregir al maestro. Y así hay muchos cristianos el día de hoy que no entienden que Dios es soberano y que las cosas se hacen como Él quiere. Amén. Y cuando Él quiere. Amén. ¿Sí o no? Amén. Aleluya. Aleluya. Pero no solamente fue Pedro. Miren lo que dice a continuación. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. O sea, todos los apóstoles en ese tiempo todavía tenían problemas en su carácter, eran autosuficientes. Gloria a Dios. Eran soberbios y querían ser más fuertes que Jesús, saber más que Jesús. Hermanos, ya se los he dicho muchas veces. Si nosotros estamos en este lugar, en esta iglesia, ¿es porque nosotros queremos? ¿Ah? No. Es por la gracia, es por la pura gracia de Dios. Amén. Si no, ahorita estuviéramos perdidos, como los hombres de allá afuera. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y un hombre perdido, un hombre impío? ¿Cuál es la diferencia? Simplemente que la gracia de Dios vino sobre nosotros. Amén. Nada más. No es con nuestras fuerzas, no es por nuestro querer. Y la Biblia es clara cuando dice, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Sí o no? Y eso no entendieron los discípulos.
Dios escogió a Pedro porque era el mejor. Era un hombre sin pecado, intachable. Vio a Mateo porque era perfecto. ¿Ah? Todos ellos eran puros pecadores, así como cualquier hombre. Solamente que la gracia y la misericordia de Dios vino sobre ellos. ¿Sí o no? Amén. La única diferencia. Aleluya. Gloria a Dios. Y aquí hay una lección para nosotros como iglesia, como cristianos. Y debemos aprender ¿a qué? A no confiar en nosotros mismos. Sino tenemos que aprender a confiar totalmente ¿en quién? En el Maestro. ¿Sí o no? Amén. Debemos aprender a depender de Él. Amén. Gloria a Dios. Cualquier cosa que vaya a pasarnos, sucedernos, y si Dios permite bendiciones, no sé, prosperidad, cualquier cosa, todo está en la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Pero si Dios quiere mantenernos con lo justo, lo va a hacer. ¿Están entendiendo? Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero, ¿qué es la verdadera fe, hermanos? ¿Qué es la verdadera fe? ¿Será hacer milagros, maravillas? No. La verdadera fe es, en todo su sentido, una total confianza en Dios. ¿Sí o no? Muchos quieren usar la fe para hacer lo que se les da su gana. Y ese es un error. Porque la verdadera fe confía totalmente en Dios. Señor, sea lo que sea. No sé cómo serán los años que vienen. No sé qué me depara el futuro. Lo único que sé es que puedo confiar en ti, porque estoy en tus manos. ¿Están entendiendo? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Ahora vamos a ver este mismo pasaje en Lucas capítulo 22, versículo 31. Y como se los he dicho, vamos a usar varios evangelios porque hablan de lo mismo, pero desde diferentes perspectivas. Amén. Lucas capítulo 22, versículo 31. ¿Se acuerdan que Jesús les dijo, todos vosotros, les dijo a todos sus apóstoles que se iban a escandalizar de él? Y esto es lo mismo, miren. Lucas 22, 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y la frase os ha pedido viene de la frase griega humás. Escuchen bien, estén atentos. Y humás es una palabra plural. Es decir, que se está refiriendo no solamente a Pedro, sino a todos los discípulos. Yo pensaba, y sé que muchos también pensaban que este versículo solo se refiere exclusivamente a Pedro. Pero ese es un error. Porque humás significa vosotros. Es decir, Satanás le pidió permiso a Jesús para zarandear a todos los discípulos como a trigo. A todos. Y es la misma enseñanza de Mateo. Esta noche todos vosotros os escandalizaréis de mí. Gloria a Dios. Y esta palabra, gloria a Dios, zarandear, significa agitar, significa mover, significa batir, pero de una forma violenta, así. Porque esa es la forma en que cae el trigo, el grano, pero la paja queda ahí, así una sacudida tremenda, con todas las fuerzas. Eso significa zarandear. Aleluya. Y la paja que no sirve, gloria a Dios, es echada en el fuego. Pero aquí paja es un símbolo de todo aquello que nos estorba. Y la autosuficiencia estaba estorbando a los discípulos, a todos ellos. Por eso Jesús permitió que sean zarandeados, sacudidos. Y por eso también muchas veces el Señor va a permitir
que seamos nosotros zarandeados. ¿Para qué? Para separar la paja, que es lo que nos estorba, porque Él quiere el grano. Gloria a Dios. Por eso muchas veces somos zarandeados, hermanos. Porque lo que le importa a Jesús es separar el trigo de la paja. Gloria a Dios. ¿Y a quién creen que usa para hacer ese trabajo? Al diablo. Porque es un instrumento y nada más. El diablo esto no hace de una forma autónoma. Dios se lo permite. ¿Por qué? Porque a veces somos autosuficientes. Somos soberbios, somos altivos. Y pensamos que no necesitamos a Dios. Gloria a Dios. Necesitamos a Dios para todo. Para todo. ¿Sí o no? Amén. El verdadero discípulo depende de su Señor, depende de su Maestro. Él sabe que es un inútil y que sin Dios no puede hacer nada. Y Jesús mismo nos dejó muy claro todo eso. ¿Se acuerdan? Amén. Yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Lejos de mí, nada podréis hacer. Entonces nosotros dependemos total y únicamente del Maestro. ¿Están entendiendo? Amén, gloria a Dios. Aleluya. Por eso, hermanos, muchas veces, aunque no nos guste, Dios va a permitir que el diablo nos zarandee. Pero Dios es fiel. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Amén, gloria a Dios. Miren lo que dice el versículo 32. Pero yo he rogado por ti. Y aquí surge una pregunta. Si esto era para todos los discípulos, ¿por qué se dirige a Pedro? ¿No? Porque Pedro era el más hablador y fue quien habló. ¿Están entendiendo o no? Amén. Por eso, tengan cuidado. El libro de Proverbios dice que en las muchas palabras se encuentra la necedad. Hermanos, mejor estemos calladitos. Gloria a Dios. Estemos calladitos. Porque calladitos nos vemos más bonitos. ¿Sí o no? Seamos sabios. Y mucho más cuando vamos a hablar con Dios. No pienses que le vas a enseñar a Dios. No pienses que a Dios se le salió las cosas de control. No pienses que tus ideas son mejores que de Dios. No pienses que tus planes son mejores que de Dios, por favor. ¿Tú crees que es más inteligente que Dios? ¿Tú crees que habrá algún hombre que es más inteligente que Dios? Por favor. Mejor que estemos callados y que confiemos en Él. Amén. ¿Están entendiendo? ¿Sí o no? Gloria a Dios. Seguimos avanzando. Miren lo que dice. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Miren la fidelidad de Dios. Escúchenme bien. Y esto tiene que meterse en su cabeza. Nada nos puede arrebatar de las manos de Dios. Tenemos esa seguridad, ¿sí o no? Amén, gloria a Dios. Pero muchas veces el Señor va a permitir que el diablo nos zarandee. ¿Para qué? Para nuestro crecimiento espiritual. Amén. Eso no significa que ya nos entregó al diablo y ya estamos perdidos. No, por favor. Pero va a permitir que nos dé unas sacudidas. Porque a veces somos autosuficientes. Tenemos que aprender a depender totalmente de Él en todas las áreas de nuestra vida. No solamente cuando nos va bien, ya se los he dicho. Y esa es la característica de los cristianos de hoy, que buscan a Jesús solamente para que les vaya bien, para que les bendiga el negocio, para que no se enfermen, para que les cuiden. Amén, está bien. Pero a veces no nos damos cuenta que lo más importante es ser transformados a la imagen de su Hijo, ¿sí o no? Amén. Porque nos espera la eternidad. En este mundo solamente somos pasajeros y peregrinos que estamos de paso y nada más. Entonces Dios va a querer que nos formemos para la eternidad. Esa es la prioridad de Dios. Entonces, cuando no entendemos eso,
Y a veces nos pasa una prueba o Dios permite que por el carácter o alguna área en nuestra vida que no está bien, permite que el diablo nos zarandee. ¿Qué es lo que hace la gente? Comienza a hablar sin sabiduría, comienza a ofender a Dios, a agredir a Dios. ¿Sí o no? Amén. Gloria a Dios. Pero aquel que es verdadero hijo de Dios sabe que Dios está orando por nosotros. Yo he rogado para que tu fe no falte. ¿Qué dice la última parte? Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y esta palabra confirmar significa afirmar. Es decir, podemos confirmar, podemos afirmar a otros. ¿Cómo? Por medio de nuestras experiencias vividas. A veces cuando nos viene una prueba y tú ves a otra persona que está pasando esa misma prueba, pero tú ya saliste, viste la fidelidad de Dios, tú puedes contar la experiencia. Hermano, no te preocupes, no te desesperes. Puedes decirlo con toda convicción, ¿sí o no? Dios te va a ayudar. Solamente confía en Él, no murmures, no hables. Humíllate, llora, quebrándate delante de Él. Y Dios te va a levantar. Duele, sí es verdad, duele. Nos va a hacer llorar, nos va a hacer sufrir. Pero a la final vamos a poder levantar nuestras manos y decirle, Señor, gracias. ¿Sí o no? Amén. Para eso Dios también permite, para que podamos consolar a otros. Porque también Él nos consoló a nosotros, ¿sí o no? ¿Están entendiendo? Aleluya. Aleluya. Te alabamos, Señor. Seguimos avanzando. Versículo 33. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y no quería entender Pedro. Gloria a Dios. Seguía insistiendo. Versículo 34. Y le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Gloria a Dios. ¿Qué enseñanza nos trae esto? Ya lo dijimos. ¿Ah? Que confiemos totalmente en el Maestro. Pero cuando somos autosuficientes, ahí va a venir la zarandeada. Así que nos conviene andar humildes, dependientes de Dios. Pero en el momento en que nos enaltecemos, ¿qué dice la palabra de Dios? El principio de la caída es el enaltecimiento de corazón. Cuando te quieres decir, no, yo hice esto con mis fuerzas, esto es el fruto de mi trabajo, yo me quemé las pestañas. Hermano, ahí Dios va a permitir la zarandeada. Y si no te corriges, te va a pasar lo que a luz ver, te vas a desviar. Porque toda la gloria, toda la honra, ¿para quién es? Para Dios. Nosotros no tenemos ningún mérito. Todo el mérito lo tiene Dios. ¿Sí o no? Amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos le pueden dar gloria a Dios? Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos pueden decir aleluya? Aleluya. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a seguir avanzando. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Dios es fiel. Escúchenme bien y quiero darles un consejo. Es más sabio confiar en Dios, que lo sabe todo, que en nosotros mismos o en algún otro hombre. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta que aquí la fidelidad de Dios se va engrandeciendo? Amén. Que aunque ellos iban a portarse por un momento infieles, porque negar al maestro es un acto de infidelidad, ¿sí o no? Es como que un hombre casado niegue a su esposa. No, yo no soy casado, yo soy soltero. Eso es un acto de infidelidad, ¿sí o no? Amén. O si una mujer niega a su esposo, o un hijo niega a su padre. Porque aunque no lo crean, hay cristianos así, jóvenes cristianos que son así. Porque ven que su papá es carpintero, porque ven que su papá es mecánico, o porque tal vez simplemente es un peón
lo niegan. No, no es mi papá. Y ese es un acto de infidelidad. Pero aunque nosotros seamos infieles, porque también hay cristianos que niegan a Jesús. Oye, ¿cierto que eres cristianito? No soy cristiano. Sí, me gustan algunas cosas, pero no soy cristiano. Y ese es un acto de infidelidad. Y los discípulos actuaron de esa manera. Ahora, ¿Jesús se quiso vengar? Ahora sí me los van a pagar. Me están negando, yo también los voy a negar. Ahora están fregados. Los voy a entregar al diablo. Ahora están perdidos. ¿Quién los va a proteger? ¿Esa fue la actitud de Jesús? No. La fidelidad de Dios dice que yo voy a orar para que tu fe no te falte. Y miren lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 13. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 13. 2 de Timoteo. Capítulo 2, versículo 13. Miren lo que dice el Señor. Si fuéramos infieles, somos infieles los seres humanos, ¿sí o no? Él permanece fiel. A ver, ¿cuántos de ustedes han fallado al Señor? Amén. ¿Sí o no? Y después se arrepintieron, lloraron, vinieron a los pies del Señor. ¿Qué les dijo el Señor? Yo no quiero saber nada, tú eres un infiel. ¿Así nos votó? ¿Así nos corrió? ¿No? En ese momento lloras, te quebrantas, sientes la mano de Dios que te consuela, ¿sí o no? Y en ese momento te levantas con fuerzas porque sabes que Dios te perdonó. Porque Él es fiel. Y miren lo que dice la segunda parte. Él no puede negarse a sí mismo, porque esa es su naturaleza. Y aunque nosotros seamos muchas veces infieles, así como fueron los apóstoles, Él siempre va a permanecer fiel. Ese es el Dios que tenemos, hermanos. ¿Cuántos le dan un aplauso a ese Dios que tenemos? Amén, gloria a Dios. Fuerte, un aplauso fuerte para el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Ese es el Dios que tenemos, hermanos. Vean cómo la grandeza de Jesús, que es intocable, y se contrasta con nuestra humana debilidad. Gloria a Dios. Hermanos, su fortaleza se exalta ante la debilidad nuestra. Y quiero recordarles que Jesús es más fuerte que nosotros. Por eso tenemos que confiar solamente en Él y en nadie más. Gloria a Dios, aleluya. ¿Se acuerdan que Jesús había enseñado a sus discípulos allí en el sermón de la montaña las bienaventuranzas? ¿Se acuerdan o no? ¿Y se acuerdan de los pobres de espíritu? Gloria a Dios. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Los que reconocen que con sus propios recursos no pueden nada. Que los recursos que ellos tienen no son suficientes. Que necesitan, dependen de Dios. ¿Cómo es la actitud de un pobre de espíritu? Como la de un mendigo. Y se humilla delante de su Señor. Señor, por favor, ayúdame. Porque reconozco que sin ti no puedo hacer nada. Ese es un pobre de espíritu. Aleluya. Vayamos a Proverbios capítulo 3, versículo 5. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Por si aquí hay algún soberbio, algún autosuficiente. Miren lo que dice. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Fíate del Señor con todo tu corazón. Y aquí fíate significa confía. Confía en el Señor con todo tu corazón. Eso es lo que quiere decir. Con todo tu corazón. Mira lo que dice la segunda parte. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Y aquí la palabra prudencia viene del hebreo bina, que significa entendimiento, significa inteligencia, significa sabiduría. Es decir, no te apoyes en tu propio entendimiento, no te apoyes en tu propia inteligencia, no te apoyes en tu propia fuerza, no te apoyes en tu propia sabiduría, sino que confíes en ¿quién? En el Señor.
Nosotros no podemos hacer nada, hermanos. Si el Señor quiere, lo haremos. Pero si el Señor no quiere, no haremos nada. Por eso la total confianza del cristiano es en su Señor. ¿Sí o no? Amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Se acuerdan de ese episodio que vivió Pablo? Vayamos a 2 de Corintios, el capítulo 12. 2 de Corintios, capítulo 12. 2 de Corintios, capítulo 12. Mira lo que dice el Señor. Aleluya. Versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuál es el contexto de este texto? Jesús había arrebatado a Pablo, o lo había llevado al tercer cielo, al paraíso mismo. Y durante 3 años le instruyó, lo discipuló. Y dice que le mostró cosas inefables. E inefable significa cosas que el hombre no puede entender y no puede expresar. Cosas maravillosas. Pero Dios vio algo en Pablo, que tenía problemas de orgullo, de altivez. Y tuvo que mandar un mensajero de Satanás, porque el diablo es un instrumento en las manos del Señor, para que abofetee a Pablo. Y tuvo un problema en los ojos. Estaba dolorido, Pablo. Y dice que le había rogado, Señor, por favor, 3 veces que le quite ese aguijón. No. Bástate mi gracia. Y aquí hace una aclaración el Señor. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros somos pobres de espíritus, cuando nosotros dependemos del Señor y no confiamos en las riquezas, no confiamos en el hombre, no confiamos en gente de casos, de caballos, sino confiamos en Dios, ahí se manifiesta el poder de Dios. Porque hoy día muchos se preguntan, ¿por qué en los cristianos de los primeros 300 años, los cristianos de las reformas, se veían tantos milagros, se veían cosas extraordinarias que ahora no se ven? ¿Por qué? ¿Será que el poder de Dios se debilitó? No. Es que en esos tiempos, hermano, la gente confiaba totalmente en Dios. No como ahora, hermanos. Ahora nos hemos vuelto muy autosuficientes los hombres. Y confiamos en nuestros trabajos, confiamos en otros hombres, en la tecnología, no sé. Ahora hay seguros contra la vida, seguros de hogar, seguros de auto. Hay seguros para todo. Ya no tenemos confianza en Dios. Andamos temerosos, de miedo. Entonces, cuando uno es autosuficiente, entonces nunca va a poder manifestarse el poder de Dios en esa vida. Pero dice aquí claramente que el poder se perfecciona en la debilidad. O sea, en aquellos que dicen, Señor, yo no puedo. Señor, yo sin ti no soy nada, yo dependo de ti. Eso es lo que significa. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que él se jactaba, estoy feliz, soy débil, yo soy un inútil, no puedo nada. Se jactaba, se gozaba, yo soy débil, no me miren a mí, no puedo hacer nada, es Dios. Pongan su mirada en Cristo. Eso es lo que significa. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuántos quieren que el poder de Dios repose sobre ustedes? ¿Cuántos quieren eso? Amén. Gloria a Dios. Tienes que aprender a ser débil, pobre de espíritu. Amén. Gloria a Dios. Que en ese momento en que te viene una debilidad, una prueba, y tú dices, Señor, yo no puedo, gózate, alégrate, jáctate, soy débil, yo no puedo curarme, yo no puedo solucionar mi problema, esta es mi situación, este es mi problema económico. Te rindes, lloras, te quebrantas, y ahí va a venir el poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que quiere decir, hermanos. Versículo 10. Por lo cual, por tanto, significa esto, por amor a Cristo. Y eso es algo importante. Que todo lo que vayamos a hacer tiene que ser por amor.
Porque de nada sirve, Señor, sí sé que tengo que sufrir y me duele mi estómago, voy a aguantar, Señor. Pero yo no entiendo por qué este pecador no le pasa lo que a mí me pasa. Yo soy tu hijo, yo confío en ti y todo eso. No sirves, no sirve. Porque eso no significa que amas a Dios. Por amor a Cristo. Pablo estaba sufriendo en ese momento. El dolor en sus ojos eran insoportables. Pero en ese momento decía, por amor. Y lloraba seguramente, porque como hombres nos debilitamos. Lloraba, Señor, no puedo, estoy débil. Pero te amo, Señor, te amo. Por amor a ti voy a soportar esto. Y miren, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Miren, en ese dolor él estaba gozándose. Tal vez estaba ya dolorido físicamente, pero decía, Señor, te amo. ¿Tú quieres que me pase esto? Amén, Señor, te amo y me gozo, aleluya. Y estaba cantando tal vez salmos, himnos, qué sé yo. En afrentas, o sea, cuando hay confrontaciones, porque muchos confrontan ante la palabra de Dios, ¿sí o no? Ante su sana doctrina. Pero él se gozaba en necesidades, porque a veces hay, a veces no hay, ¿sí o no? Esa es la vida del cristiano. A veces hay abundancia, a veces hay escasez, pero nos gozamos, porque Dios es nuestra fortaleza. Como dijo Pablo mismo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En persecuciones, porque coseteaban a Pablo, cada vez lo apresaban, lo azotaban, lo arrastraban. Yo me gozo, aleluya, gloria, porque te amo, Señor, yo aguanto todo esto. En angustias, porque había preocupaciones de la iglesia, de los enemigos de la iglesia, de falsos pastores, falsos apóstoles que se estaban metiendo a la iglesia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esa frase quiere decir, cuando reconozco que yo no puedo, entonces el poder de Dios me hace fuerte. Y aquellos que entiendan esto van a ser verdaderos discípulos, hermanos. Que no es con nuestras fuerzas, no es con nuestro talento, no es con nuestro dinero, no es con el poder humano, sino es con el poder de Dios. Amén, gloria a Dios. Pregunta: ¿qué es lo que nos hace fuertes? Confiar en Dios totalmente y no en nosotros. Volvamos, Mateo 26. Ahora entramos de lleno al tema. Versículo 36. No sea como yo quiero, sino como tú. Entonces llegó Jesús con ellos, o sea, con los 12 apóstoles, con los 11 apóstoles, porque ya para eso no estaba Judas, a un lugar que se llamaba Getsemaní. La palabra Getsemaní viene de una palabra hebrea, pero que está compuesta de dos palabras. La primera es Gat, que significa prensa, y la segunda es Shamei, que significa aceite. Es decir, significa prensa de aceite. Eso significa Getsemaní. Aleluya. Y en ese monte de los olivos, o sea, producían aceitunas. No sé si ustedes saben que el árbol de oliva produce aceitunas. Y seguramente los israelitas, ellos iban y tenían esta prensa de aceite. Gloria a Dios. ¿Para qué? Agarraban las aceitunas y metían a la prensa y le daban vuelta y le extraían todo el aceite. Y eso es lo que conocemos, el famosísimo aceite de oliva. Hermanos, esto habla del comienzo de los padecimientos de Jesús. Escúchenme bien. Algo que tienen que entender es que los padecimientos de Jesús no solamente fueron físicos, sino también fueron emocionales en la mente, porque Él era un hombre 100%. Y vamos a verlo en esta segunda parte. Glorioso. Y aquí comienzan los sufrimientos del Señor.
Aleluya. Pero eso es lo que significa Getsemaní. Aleluya. Versículo 37. Versículo 36. La segunda parte. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Ahora, aquí surge una pregunta. ¿Por qué Jesús necesitaba orar? Si Él era Dios. Porque hay muchos que sacan esto de contexto. No, es que no era Dios, dicen, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque recordemos que Jesús había dejado su divinidad y se había hecho hombre. Y eso trae una enseñanza para nosotros, que como hombres necesitamos orar para no caer en tentación, para vencer las pruebas, para tener comunión con el Padre, para crecer espiritualmente, para entender la palabra de Dios. Necesitamos orar para todo, para hacerle conocer nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque es un medio de comunicación entre Dios y los hombres. Y en ese momento Jesús era 100% hombre, por eso es que necesitaba orar. ¿Están entendiendo? Amén, gloria a Dios. Sigamos avanzando. Gloria a Dios, aleluya. Versículo 37. Te alabamos, Señor. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, es decir, a Juan y a Jacobo, comenzó a entristecerse. Y gloria a Dios, aleluya. Esta palabra, entristecerse, viene del griego lupeo, que significa tristeza, significa angustia, significa aflicción. Escuchen bien, por favor, estén atentos. Todo esto era en la humanidad de Jesús. Era en su mente y en el corazón de Jesús. Escuchen, Jesús en su divinidad no tenía ninguna alteración, pero su cuerpo estaba comenzando a sufrir. ¿Cómo? En su mente, en su corazón. Y estaba comenzando a sufrir. ¿Qué más dice? Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Ahora, ¿por qué esa angustia? Gloria a Dios. ¿Será que no era Dios? ¿Por eso se angustiaba? No, Él sabía que iba a resucitar. ¿Cuántas veces se los dijo a sus discípulos, sí o no? Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Él sabía que iba a volver donde el Padre, iba a tomar el lugar que le corresponde como Dios. Pero ¿por qué en ese momento estaba entristeciéndose? Hermanos, como seres humanos, voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos saben que si se mueren ahorita se van con el Señor? ¿Están seguros? Yo sí, yo puedo levantar la mano. Pero no sé qué me depara el futuro. No sé. Pero imagínate que el Señor me revelaría y me dijera: tú vas a morir con cáncer. Vamos a suponer. Y te vas a volver así, te va a comenzar a doler el cuerpo y te van a comenzar a salir como raíces en todo tu cuerpo. Gracias, hermano. Hermanos, ¿cómo creen que me puedo poner como ser humano, hablando humanamente? Y va a ser este fin de semana donde te va a venir todo eso. Como ser humano me voy a afligir. Como ser humano voy a tener miedo. Porque ¿a quién le gusta el dolor? ¿A alguno de ustedes les gusta el dolor? ¿Ah? A ver, imagínate, te voy a clavar un clavo en tu pie. ¿Te gustaría? Aunque sepas que después de morir te vas a ir con el Señor. En ese momento humanamente, ¿qué vas a sentir? Temor, angustia. ¿Qué estaba demostrando aquí Jesús? ¿Ah? ¿Qué estaba demostrando? Su humanidad, que era 100% hombre. Cuando Él caminó, gloria a Dios,
Por el agua, ¿qué estaba demostrando? Su divinidad, que era hijo de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Cuando Jesús lloró cuando murió Lázaro, ¿qué estaba demostrando? Humanidad. Su humanidad. Cuando resucitó a Lázaro, ¿qué estaba demostrando? Poder. Su divinidad, que es el Hijo de Dios. ¿Están notando la diferencia? Por eso es lo que muchos no pueden entender, que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. ¿Están entendiendo o no? Amén. Y como dice Juan, aquel que niegue que Jesucristo ha venido en carne es un anticristo. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Sí o no? Amén, gloria a Dios. Entonces aquí Jesús estaba demostrando su humanidad. Gloria a Dios, aleluya. Versículo 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste. Gloria a Dios. Y aquí alma está hablando de lo más profundo del corazón del ser humano. Gloria a Dios. Nuevamente estaba mostrando su humanidad. Porque sabía lo que le esperaba al día siguiente. Y no solamente es al día siguiente. Bueno, al día siguiente desde la mañana lo iban a azotar. Gloria a Dios, le iban a arrancar la barba, lo iban a golpear. Gloria a Dios. No sé si ustedes vieron la película La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Y hay unas escenas tremendas, terribles, que todavía están lejos de la realidad, porque el sufrimiento de Jesús aún fue mayor. Ahora, si algún ser humano como humano supiera que le espera eso, ¿cómo creen que se va a poner? ¿Ah, feliz? ¿Contento? Entonces aquí podemos ver que Jesús estaba demostrando que era hombre. Gloria a Dios. Por eso dice la Biblia que fue tentado en todo, porque era como cualquiera de nosotros. Tenía las mismas debilidades, los mismos temores, las mismas luchas. ¿Por qué? Porque Jesús fue y es 100% hombre. Aleluya. ¿Qué más dice? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Es decir, que Jesús estaba profundamente triste. Sentía morirse. Eso quiere decir que Jesús estaba humanamente muy afligido. Porque Él sabía lo que le esperaba. Y se imaginan, hermanos, que en ese momento pensar, gloria a Dios, que de un latigazo le iban a arrancar un pedazo de piel así en vivo, sin anestesia, sin nada. ¿Se imaginan? Que le iban a poner una corona de espinas, ahí iba a penetrar, gloria a Dios, las sienes, su cabeza. Que le iba a traspasar una lanza al costado, hermanos. Y que iba a morir desangrado. ¿Alguna vez han visto cuando una persona muera desangrada? Es terrible, hermanos. Hasta se le va el aire. ¿Por qué? Porque el corazón ya no tiene que bombear. Y Él por todo el camino, mientras estaba llevando esa cruz tan pesada, hermanos, iba derramando eso. Y Él sabía lo que le iba a esperar. Por eso estaba afligido hasta el punto de desfallecer. Y tal vez humanamente, por favor, Él dudaba que tal vez iba a poder lograr eso. Gloria a Dios. Porque imagínense, ya sin haber comido, no le dieron ni una cenita, no le dieron ni agua, y todavía estaba ahí todo magullado, golpeado, torturado, maltratado. Y Él estaba así, hermanos. Espero que estén entendiendo lo que fue el sacrificio de Jesús. Gloria a Dios. Sigamos avanzando, hermanos. ¿Alguna vez ustedes se han sentido así emocionalmente? Tal vez no así en la misma magnitud de Jesús, pero a veces por una deuda, o cuando eras madre soltera, no sé, o alguna vez que cuando tus hijos eran chiquititos no tenías que comer y en la noche no podías ni dormir. ¿Se imaginan cómo era el sufrimiento de Jesús emocional antes del físico? Porque ya sabía lo que le iba a suceder. ¿Y cómo sientes? A veces no duermes, andas ansioso, andas preocupado. ¿Y alguna vez han sentido así cuando estás preocupado, estás tan afligido que hasta te falta el aire?
no puedes dormir, estás inquieto, no te puedes concentrar. ¿Por qué? Porque así somos los seres humanos de débiles, ¿sí o no? Amén. Aleluya. Gloria a Y eso es lo que estaba sintiendo en ese momento Jesús, humanamente hablando. ¿Qué dice la última parte del versículo? Quedaos aquí y velad conmigo, o sea, vigilen conmigo, oren conmigo. Gloria a Dios. Hagan una intercesión. Por eso es importante también la oración intercesora unos por otros. Tenemos que interceder unos por otros. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, porque para Dios no hay nada imposible, pase de mí esta copa. Y copa en la Biblia siempre habla de juicio. ¿Se acuerdan en Apocalipsis? Las copas de la ira de Dios. Amén. Y entonces aquí, gloria a Dios, esta copa, Jesús está hablando de la ira de Dios. Gloria a Dios. Si quieres, pasa de mí esta copa. Gloria a Dios. Porque tú puedes hacerlo. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Escúchenme bien. Vamos a ir a ver este mismo texto en Lucas capítulo 22. Y espero que entiendan, hermanos, lo que significa el sacrificio de Jesús. Lucas capítulo 22. Vamos a apurarnos. Lucas capítulo 22, versículos 42, y lo vamos a leer hasta el 44. Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, este juicio, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Por qué? ¿Acaso no es Dios? Es Dios. Pero en ese momento eras 100% hombre. Miren, y estando en agonía, oraba más intensamente. Por eso es que necesitamos orar, porque era un momento de presión psicológica dura, terrible. Porque sabía lo que le esperaba, todo ese sufrimiento que iba a padecer Jesús. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Algo que quiero reconocer, hermanos, delante de ustedes, es que yo pensaba que esto era un símil. ¿Qué es un símil? Es una figura retórica que sirve para interpretar las escrituras. Está la parábola, está la analogía, gloria a Dios, aleluya. Y hay muchas figuras retóricas. Pero después de estudiar, descubrí que este es un fenómeno a la que la ciencia le llama hematidrosis. Y este fenómeno se presenta en una persona cuando está en una enorme carga emocional. Y los vasos capilares que están bajo la piel se rompen a causa de la tensión emocional. Estas tensiones pueden ser por angustia, tristeza, preocupación, ansiedad. Y esto es lo que estaba viviendo Jesús en ese momento. Y esa presión rompen los vasos capilares. Y la sangre empieza a fluir, mezclado con el sudor. Y salen por las glándulas sudoríparas. Y por eso Lucas dice. Y Lucas, hermanos, era un médico. Él conocía el tema. Por eso dice que Jesús sudaba como grandes gotas de sangre. Por la presión que Jesús estaba viviendo en ese momento. Esto está comprobado científicamente. Ha habido casos documentados, hermanos, por la ciencia. Así que, tanta presión que recibió Jesús produjo esta hematidrosis. Ahora, aquí surge una pregunta. ¿Pero por qué sintió esta agonía? ¿Por qué Jesús sintió esta presión? Porque Jesús en ese momento estaba demostrando que su humanidad, que era 100% hombre. Y esto para todos aquellos que dicen: ah, Señor, tú no entiendes porque eres Dios. No, Él vino como hombre. Gloria a Dios. Por eso dice que Él se compadece.
A ver, vayamos un momentito a Hebreos. Vamos a apurarnos. Te alabamos, Señor. Hebreos. Capítulo 4, versículo 15. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Mira lo que dice el Señor. Porque no tenemos un sumo sacerdote, esto refiriéndose a Jesús, que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos, Él sabe todas nuestras debilidades, por eso se compadece, por eso tiene misericordia. Y si vemos en el versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia. O sea, a veces pecamos, sí, fallamos, nos humillamos, y a veces al comenzar, por lo menos es mi experiencia, yo al comenzar como cristiano, cuando pecaba me avergonzaba de acercarme a Dios. No tenía cara, Señor, decía: Señor, soy digno del infierno, merezco el infierno. Pero cuando entendí esto, hermanos, me trajo paz. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios sabe nuestras debilidades, sabe que tendemos a pecar, sabe que tendemos a fallar, porque esa es nuestra debilidad. Pero podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia, a ese regalo, a ese trono que Dios nos regaló, que no lo merecemos. No es por lo que merecimos, es por lo que Jesús sufrió. Es por Él, hermanos. Amén. ¿Están entendiendo? Gloria a Dios, aleluya. Vayamos a 2 de Corintios. Vamos a ver cómo es que Jesús estaba padeciendo ya desde ese momento. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Miren lo que dice el Señor. Al que no conoció pecado, refiriéndose a Jesús, por nosotros lo hizo por nosotros. Por nosotros. ¿Saben por qué Jesús no se rindió? ¿Ah? Por nosotros. ¿Ah? Porque estaba mirándonos a ti y a mí y a todos los que iban a creer en Él. Por eso le era necesario pasar por esa cruz y beber la copa de la ira de Dios. Porque esa era la única forma de salvarnos. Porque el Dios justo demandaba un castigo para el pecador. Todo ese sufrimiento, todos esos azotes, todos esos látigos, lo merecíamos tú y yo, ¿sí o no? Amén. Pero Él lo llevó. Ese es el sacrificio de Cristo, hermanos. Volvamos, Mateo 26. Espero que estén entendiendo, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Porque ahorita vamos a entrar al desenlace. Mateo capítulo 26. Estamos en el versículo 39. La última parte. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Saben qué significa esto? ¿Saben qué significa esto? Negarse a sí mismo. ¿Y qué dijo respecto a sus discípulos Jesús? Que el que no toma su cruz cada día y se niega a sí mismo, no puede ser mi discípulo. ¿Sí o no? ¿Así dice o no? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Es decir, para ser un verdadero discípulo tenemos que identificarnos con el carácter, gloria a Dios, que Jesús tuvo. Que sea tu voluntad, Señor, y no mi voluntad. Porque aquí Jesús está demostrando un sometimiento de su voluntad para hacer la voluntad de Dios Padre. ¿Sí o no? Amén. Gloria a Dios. ¿Y por qué hizo todo esto? Porque Jesús como hijo sabía que no había otra forma de salvar al mundo. Por eso se sometió a la voluntad del Padre. Como humano, Jesús lo dio todo. Por eso Jesús nos pide todo a nosotros, a los cristianos. Porque si el Padre no rehusó a su Hijo único, si el Hijo no rehusó dar su vida,
¿Ustedes piensan que Dios espera menos de nosotros? ¿Ah? ¿Ah? ¿Pero cómo somos? ¿Ah? ¿Cuántas veces le ponemos condiciones a Dios? Señor, si tú me bendices con esto, yo te voy a servir. Pero si no, no, Señor. Es más, si en 3 semanas no me respondes a la petición que te he hecho, no vengo más a la iglesia. Así somos, ¿sí o no? Amén. Porque no entendemos lo que Jesús padeció por nosotros, hermanos. Escúchenme bien. Dios no es San Nicolás. Dios no es el genio de la lámpara para conceder deseos. Él es Dios. Y todo lo que hace, lo hace con propósitos, según el designio de su voluntad. Hace un mes un joven que supuestamente es cristiano me llamó de Argentina y me dijo: pastor, y él es un jugador, pastor, aquí le cuento que en todos los equipos de Argentina estamos orando para que este 2022 Argentina sea campeón del mundo. ¿Cree que estamos haciendo bien, pastor? Bueno, yo le tuve que decir las cosas claras. ¿Se enojó? ¿Se molestó? Bueno, pero yo tengo que ser fiel a la palabra. Y yo le contesté: ahora, supongamos que en Brasil hay otro grupo de hermanitos que están orando por lo mismo. Ahora vamos a suponer que en Alemania hay otro grupo de hermanos que están orando por lo mismo. Ahora vamos a suponer que en Francia hay otro grupo de hermanos que está orando por lo mismo. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Ah? Escúchenme bien. Dios no es frívolo. ¿Saben lo que es frívolo? Hermanos, frívolo significa, esto es lo que dice el diccionario, que da mucha importancia a las cosas terrenales, a las cosas sin importancia. También significa una persona que se ocupa únicamente de sus asuntos personales. Es egoísta, que no se preocupa por los intereses o necesidades de los demás. Y Dios no es frívolo. ¿Ustedes piensan que a Dios le importa esa clase de cosas? ¿Ah? ¿Eso qué edificación trae para la iglesia? ¿Ah? Nada. ¿En qué beneficia a un cristiano eso? Si sale a Argentina, Chile, Perú. Nada. ¿Qué beneficia? ¿Ah? Por eso, hermanos, no sean frívolos. Pero hay tanta frivolidad dentro de la iglesia cristiana el día de hoy que ofende, que agrede lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Tú crees que Dios sufrió todo eso? Jesús sufrió todo esto para esas cosas sin importancia. Hay pastores que hoy día ora a Dios. Eres soltera, ora. Dile cómo quieres al hombre que sea. ¿Quieres de 2 metros? ¿Quieres de ojos azules, rubio? Enfócate en la casa que quieres, de 2 plantas. Una casa de lujo. Mira el auto, pídele a Dios, Él te va a conceder los deseos. Él está obligado porque dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y tú es en todo. ¿Tú crees que Jesús padeció todo lo que padeció por todas esas frivolidades? ¿Por todas esas cosas sin importancia? Escúchenme bien. La iglesia del Señor no puede ser un circo de 3 pistas. Hermanos, el altar de Dios no es para el exhibicionismo. Porque hay pastores que suben ahí: hermanos, mis camisas son traídas de Italia. Miren mi traje de Oscar de la Renta que cuesta $1,000. ¿Ustedes creen que Jesús murió para eso en la cruz? Pues díganme. No. O hay pastores peor que hacen comercio: hermanos, estoy viniendo a cantarles para venderles mis discos. Llévense mis discos. O pastores que predican: llévense esta bendición, llévense esta bendición. ¿Ustedes creen que Jesús murió para todas esas cosas? ¿O para que conviertan la casa de Dios en un mercado?
Hay fricasé, hay pollo, salchipapas, hamburguesas. Llévense las gorritas, llévense las poleras. ¿Ustedes creen que Jesús derramó su sangre para todas esas cosas? Eso ya no parece el altar de Dios. Eso es un mercado que el Señor echó de su casa a todos esos mercaderes. Por eso yo me ofendo mucho cuando veo una iglesia así, hermanos. Y no me puedo callar. Pero, ¿saben por qué pasa todo eso en esas iglesias? Porque esos hombres no han entendido lo que Jesús sufrió. Pregunta: ¿ustedes creen que Jesús sufrió todo esto para hacer mercadería de las ovejas? ¿Ah? ¿Para traficar con la fe? Y así muchos están profanando la casa del Señor, hermanos. Por eso esto no les gusta a muchos. ¿Por qué? Porque no son nacidos de Dios, no son hijos de Dios. Porque si fueran hijos de Dios, tendrían respeto por Dios y por el sacrificio que Jesús hizo. ¿Sí o no? Amén, gloria a Dios, aleluya. Finalmente, Mateo 26. Ahí mismo, versículo 40. Viendo luego a sus discípulos y los halló durmiendo. ¿Por qué estaban tan cansados los discípulos? Porque ese día fue un día ajetreado. Prepararon la Pascua, hicieron la cena. Estaban agotados. Y aparte estaban tristes. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y aquí Jesús nos está diciendo una verdad. El espíritu está dispuesto, pero esta carne es débil. No confíes en esta carne. A esta carne no le va a gustar orar, no le va a gustar ayunar, no le va a gustar leer la Biblia, no le va a gustar escuchar la palabra de Dios. Pero sí te va a gustar ahí estar chateando con tus amiguitos y diciendo eso te encanta, eso te gusta. Cuando estás en el celular para ver otras cosas que están dañando tu mente, no, estás feliz. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, te aburres. No, hay que cambiarle, qué aburrido. Por eso nunca confían en la carne. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Otra vez fue, lloró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, o sea, tu ira, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y está repitiendo lo que dijo la primera vez. Se está negando a sí mismo Jesús. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo. Y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. 3 veces Jesús se negó a sí mismo. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Refiriéndose a Judas. ¿Qué significa todo esto, hermanos? ¿Qué significa esto para los cristianos? Que nosotros ya no tenemos que tener miedo a la ira de Dios. ¿Por qué? Escúchenme bien. Porque Dios derramó toda su ira en Jesús, en lugar nuestro. Toda la ira, todo ese sufrimiento. Y la próxima semana va a estar tremendo, no te lo pierdas. Vamos a ver la muerte y crucifixión de nuestro Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Por eso, hermanos, ahora tenemos paz para con Dios. Ahora entienden la diferencia de tener paz y no me va a pasar nada. Ahora tenemos paz para con Dios. Porque gracias al sacrificio de Cristo, ya hicimos las paces con Dios. No tenemos nada pendiente. Gloria a Dios. Y si nos hemos manchado las manos, la cabeza o los pies, ya saben, cosemos a los pies de Cristo y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero no tenemos por qué tener miedo a la ira de Dios. Porque a la ira de Dios no es para los cristianos, no es para sus hijos. Es para el pecador, es para el impío, para aquel que rechaza a Jesús.
pero no para nosotros. Pregunta: ¿ahora entienden lo que significa el sacrificio de Cristo? Amén. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Aleluya. Espero que sí.